En esta oportunidad hablaremos del oficial de justicia como funcionario judicial y de las consecuencias jurídicas que derivan de tal situación. El artículo 4 de la Ley 4, número 15, antes Decreto Ley 1550 de 1982, concretamente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Misiones, expresamente dispone: son funcionarios de la Administración de Justicia los oficiales de justicia. Esto implica que el oficial de justicia es un funcionario judicial, es un funcionario público. Como tal, se encuentra sujeto a un triple orden de responsabilidad: la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad disciplinaria. En cuanto a la responsabilidad civil, las normas legales que regulan la situación del oficial de justicia se encuentran contenidas en el Código Civil, concretamente en el título o capítulo relativo a la responsabilidad por actos ilícitos que no son delitos, es decir, aquellos actos que, violatorios del ordenamiento jurídico en algún sentido, no son cometidos de manera voluntaria o con la intención de ocasionar un daño a alguna persona. En este sentido, el artículo 1109 del Código Civil expresamente regula todo lo que el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Por su parte, ya en relación a los funcionarios públicos, el artículo 1112 del Código Civil dispone los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que le están impuestas, son comprendidas en las disposiciones de este título, es decir, los actos realizados por los oficiales de justicia como funcionarios públicos están alcanzados por estas disposiciones del Código Civil. En cuanto a la responsabilidad penal, las normas legales que regulan la actuación o la situación de los oficiales de justicia como funcionarios públicos están contenidas en el Código Penal, concretamente en el título relativo a abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. En este sentido, el artículo 248 del Código Penal establece: será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. Por su parte, en el artículo 249 se dispone: será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 12.500 e inhabilitación especial de 1 mes a 1 año el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio. En consecuencia, es delito tanto ejecutar órdenes o resoluciones contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, y finalmente omitir, rehusar hacer o retardar algún acto de su oficio. Esto determina que el oficial de justicia deba conocer las normas legales que rigen su actividad para evitar precisamente caer en responsabilidad de naturaleza penal, que es la que más gravemente afecta su situación personal. En igual sentido, el Código Procesal Civil de la provincia también contiene algunas disposiciones relativas a las consecuencias jurídicas derivadas de una actuación irregular por parte del oficial de justicia. En este sentido, el artículo 151 del Código Procesal Civil, concretamente su último párrafo, que regula el tema de la nulidad de la notificación, expresamente dispone: el funcionario o empleado que practicó la notificación declarada nula incurre en falta grave cuando la irregularidad le es imputable. Es decir, en base a esta disposición legal, el oficial de justicia debe conocer fehacientemente y con precisión las normas legales que regulan su actuación en punto a las notificaciones.
En igual sentido, el artículo 631 del Código Procesal Civil, que regula los deberes y facultades del notificador en el traslado de demanda en el juicio de desalojo, también en último párrafo, expresamente dispone: el incumplimiento de lo dispuesto en este artículo y en el anterior constituye falta grave del notificador. En cuanto a la responsabilidad disciplinaria, todo lo atinente a la responsabilidad estrictamente disciplinaria del oficial de justicia como funcionario público, concretamente como funcionario judicial, está contenido en el reglamento del Poder Judicial. En este punto, en el reglamento no existen disposiciones especiales que afecten de alguna manera particular al oficial de justicia. Los deberes reglamentarios que le corresponden al oficial de justicia, salvo los estrictamente relativos a su función, son los mismos y comunes con los restantes funcionarios, magistrados o empleados del Poder Judicial de la provincia. Es decir, en la esfera civil, los artículos 1109 y 1112 del Código Civil regulan la cuestión de la responsabilidad de los funcionarios públicos, aplicables al oficial de justicia como funcionario judicial. En el ámbito penal, los artículos 248 y 249 respectivamente del Código Penal también regula la situación penal ya de los funcionarios públicos que incumplen los deberes a su cargo. Y finalmente, en las disposiciones procesales del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, artículos 151, último párrafo, y 631, último párrafo, que establecen que constituye falta grave del oficial de justicia y realizar de manera irregular los deberes a su cargo en punto a las notificaciones procesales. ¿Cuáles son los deberes del oficial de justicia como funcionario judicial? También en este tema encontramos un triple orden de normas legales: las contenidas en el Código Civil, las contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Misiones y finalmente las contenidas en el Reglamento del Poder Judicial. En cuanto al Código Civil, podemos sintéticamente decir que se establecen los siguientes deberes que incumben a los oficiales de justicia. En primer término, cumplir con las diligencias dentro de los límites de sus competencias materiales y territoriales. Es lo que surge del artículo 980 del Código Civil. Es decir, el oficial de justicia debe realizar únicamente aquellas diligencias para las cuales está habilitado y dentro de su zona territorial asignada. Así, debe cumplir exclusivamente aquellas diligencias para las que está autorizado, concretamente cédulas y mandamientos. También deberá cumplir con las diligencias dentro del territorio que le fue asignado legal o reglamentariamente. Esto implica que el oficial de justicia se encuentra impedido de realizar diligencias fuera del ámbito territorial que le fuera asignado, sea por la propia designación, en el caso de que sea una sola localidad, por ejemplo, la provincia de Misiones, o por la autoridad jerárquica superior, el caso de los jefes de las oficinas de mandamientos que les asignan una zona determinada para realizar diligencias. En igual sentido, debe cumplir con las formas prescriptas legal y reglamentariamente para realizar su actividad. Esto surge del artículo 986 del Código Civil. En igual sentido, también deben firmar todos los instrumentos pasados por él. Esto surge del artículo 988. Caso contrario, a falta de firma, además de incurrir en una falta grave en el cumplimiento de sus funciones, también hace perder virtualidad jurídica al instrumento en el cual ha intervenido. Ese instrumento virtualmente es inexistente. Consecuencia de lo último, debe salvar las enmiendas, tachaduras, testaduras, palabras entre líneas o manuscritas de los instrumentos que redacte personalmente. Esto surge del artículo 989 del Código Civil. En este punto debemos resaltar que esta facultad o este deber solamente se limita a aquellos instrumentos en los cuales él mismo redacta. Esto implica que no se encuentra habilitado para salvar las enmiendas, tachaduras u otros defectos que pueda adolecer otros instrumentos que no han sido redactados por él, llámese cédulas
o mandamientos. En cuanto a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 133 expresamente establece como deberes del oficial de justicia específicos y relativos a su función cumplir al día con las diligencias que se les encomiendan. Esto hay que resaltar algo, la norma dice cumplir al día, es decir, dentro de los plazos establecidos reglamentariamente, no dentro del día, que puede ser otra posible interpretación. Entonces, el artículo 133 además establece que el oficial de justicia debe responder personalmente por los daños que cause por cumplimiento tardío de su cometido, salvo causa justificada. Esto determina precisamente que el oficial de justicia debe conocer con precisión cuáles son los plazos para el cumplimiento de las diligencias y, en su caso, si existe o no un orden para el cumplimiento de las mismas. En cuanto al reglamento del Poder Judicial, también nos encontramos algunos deberes propios y específicos del oficial de justicia. En primer término, el oficial de justicia debe cumplir las diligencias ubicadas dentro de la zona de competencia territorial asignada. Esto surge del artículo 190 y 203 del reglamento del Poder Judicial. En este aspecto se repite la disposición contenida en el Código Civil, artículo 980. En segundo lugar, debe cumplir con las diligencias dentro del término de 8 días hábiles de recibido el instrumento. Esto es lo que surge de una interpretación posible del artículo 200 del reglamento del Poder Judicial. En igual sentido, debe permanecer en sus despachos los días lunes y miércoles hasta las 10 horas para convenir con las partes interesadas fecha y hora de cumplimiento de las diligencias, tal como surge del artículo 200. En igual sentido, debe consignar el acuerdo en el instrumento con firma del interesado. También disposición que surge del artículo 200 del reglamento del Poder Judicial. En igual sentido, una vez convenido la fecha y hora del cumplimiento de la diligencia, debe retener el instrumento hasta 5 días hábiles siguientes al día convenido en caso de fracaso de la diligencia, por cualquier causa que fuere, por supuesto, imputable a la parte interesada. Vencido el plazo, debe devolver el instrumento sin diligenciar al juzgado de origen. En este punto debemos resaltar que la devolución del instrumento es un deber. El oficial de justicia se encuentra en el deber de devolver el instrumento, no en una facultad que puede o no ejercer. ¿Cuál es la competencia material del oficial de justicia? ¿Cuáles son los únicos actos que puede realizar el oficial de justicia dentro del ámbito de sus funciones? ¿Cuáles son los únicos instrumentos que puede diligenciar? Esto es determinante porque muchas veces se pretenden extender las funciones del oficial de justicia a instrumentos que son totalmente ajenos a su competencia material. El artículo 186 del reglamento del Poder Judicial es enfático en afirmar: los oficiales de justicia tendrán a su cargo la tramitación de los mandamientos y notificaciones que se expidan los tribunales de la provincia. Es decir, la competencia material están los instrumentos permitidos, las cédulas relativas a las notificaciones encomendadas por los tribunales de justicia de la provincia y los mandamientos en cuanto a órdenes dirigidas al oficial de justicia por el juez de la causa, pero se encuentran totalmente excluidos los oficios. Los oficios no pueden ser diligenciados por los oficiales de justicia. El oficial de justicia, en conclusión, solo puede diligenciar cédulas y mandamientos. Muchas gracias.